Alejandro, Sí, Doc. Alejandro, estábamos contigo. Bueno, sí, y lo que me faltaba que era la inmunotolerancia, que era que el sistema inmune aprende y a reconocer las células propias de lo ajeno para no causar una reacción autoinmune. Ok, Alejandro, gracias. Luana, Sí, doctora. Luana Barbosa. Ok, en relación, ¿cómo puedes interpretar esta imagen? Vemos que tenemos la inmunidad y está relacionado como un conjunto, que sería el sistema inmunitario. ¿Ya? Y misiones, inmunidad y tolerancia. No sabería explicar, doctora. Ok, pero ¿qué es esto de acá? El sistema inmunitario. Ya, esto es una balanza, ¿no? Es muy Ah, ya, importante que sí. el sistema inmunitario mantenga funciones que pueden ser las funciones de inmunovigilancia en relación al organismo, al medio interno, ¿no? Entonces, que puede hacer que el sistema inmunitario se active o se accione cuando sea necesaria una defensa adecuada, o que pueda reconocer nuestras células propias y las pueda tolerar, es decir, no las ataca. ¿Ya? Entonces, esto significa que el sistema inmunitario puede mantener un equilibrio en el medio interno. Y es muy importante tener al sistema inmunitario competente para tener una adecuada salud. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante con relación a estas funciones del sistema inmunitario. Continuamos contigo, Luana. Mencione las subpoblaciones de los linfocitos. ¿Qué son los linfocitos primero, Luana? Luana, Sí, doctora. Luana, ¿qué son los linfocitos? Son las células de defensas. ¿Ya? ¿Qué células de defensa? Porque hay muchas células de defensa. ¿Qué tipo de células de defensa Yo son me, los linfocitos? y yo me acuerdo, lo más claro que tengo ahora que me acuerdo, son que tenemos las células del sistema innato y también teníamos del sistema adaptativo, si no me equivoco. Ya, está bien. Pero cuando hablamos de linfocitos, estamos hablando de forma específica de un tipo de células. Andrés Bustamante. Doc, dígame. Andrés, ¿qué son los linfocitos? Podríamos decir que son células de defensa que no sabría cómo explicar, a ver, que se podría decir que vienen, que provienen o que maduran en las ay, no sé cómo decirle, profe, se me fue la palabrita, pero se podría decir que vienen de los órganos linfoides de nuestro cuerpo, algo así más o menos quería decirlo. Ok, Helen Canaviri. Helen.
Nicole Cárdenas. Sí, doctora, aquí estoy. Nicole, ¿qué son los Los linfocitos son células inmunitarias que vienen de la médula ósea, que pueden ser de tipo B y T. Ya. Ok. Mm, ¿Qué más? Que elaboran anticuerpos, puede ser también. Ya, está bien. ¿Qué más? Mm, Pueden también actuar en una respuesta inmunitaria o también de tipo adaptativa. Ya. Ok, Nicole. Joyce Choman. Joyce. Buenas tardes, doctora. Joyce, ¿cuántas subpoblaciones de linfocitos conoces? Dos, los linfocitos T y B. Ya, ¿para qué sirven los linfocitos T? mm, em, Sirven em, para proteger el, el cuerpo contra infecciones. Ya, pero no es un Doctora. concepto específico. Los macrófagos podemos decir que sirven para proteger al organismo de infecciones también. Ya, Em, ok, Joyce, gracias. Carlos Claros. Sí, Carlos, doctora. Carlos, ¿cuántos tipos de linfocitos conoces? Mm, Lo que igual dijo mi compañero, linfocitos B, linfocitos T, y estos en la parte tienen subdivisiones. Ya, de los linfocitos T puedes mencionar. Serían los linfocitos T y los linfocitos T helper, a lo que recuerdo. Linfocitos T helper. Ya, ok. Brian Cuellar. Aquí. Brian, Sí. ¿conoce subpoblaciones de linfocitos B? Linfocitos T. Mm, No, no recuerdo bien. ¿Cuál es la Solamente función de recuerdo los que es linfocitos B? ¿Recuerdas eso, Brian? ¿qué está? En general anticuerpos y la destrucción del antígeno. ¿Mm? Eso. Ya, ok. Flavio da Silva. Flavio. Ok, cuando hablamos de subpoblaciones de en general cuando hablamos de linfocitos, nos estamos refiriendo a células específicas que forman parte de los leucocitos, pero que principalmente son protagonistas o actores principales de la respuesta inmunitaria adaptativa o adquirida. Y dentro de estos, como ustedes han mencionado, sí se dividen en linfocitos T, linfocitos B, pero hay una subpoblación además que podemos mencionar. Ya dentro de los linfocitos T hay varias subpoblaciones, como mencionaron antes, ¿no? La población de linfocitos T helper. Esta población de los linfocitos T helper, también conocida como linfocitos T ayudadores, se caracterizan porque tienen un receptor en su superficie. Y ese receptor es el receptor CD4. Y dentro de estos hay muchos linfocitos T. Hay varias subpoblaciones, como los linfocitos T helper de tipo 1, los de tipo 2,
Los de tipo 9, T helper de tipo 17, T helper de tipo 22 y T helper de tipo folicular. Es uno de los linfocitos T importantes en la activación de los linfocitos B para la formación de o diferenciación de células plasmáticas y formación de anticuerpos. Tenemos otro grupo de linfocitos T también, pero que tienen otros receptores de superficie conocidos como los linfocitos T de tipo CD8 o citotóxicos naturales, ¿no? Estos dos tipos de linfocitos T son linfocitos que participan de forma directa en la respuesta inmunitaria de tipo adaptativa celular. ¿Ya? Celular se refiere a que estos pueden actuar de forma directa sobre otras células para que estas células cumplan su acción específica. De ahí viene el nombre de linfocitos T de respuesta celular. La función más importante de los linfocitos T ayudadores son la producción de citoquinas que estimulen una o más funciones de diferentes células. De ahí viene el nombre de linfocitos T ayudadores, ¿no? Porque ayudan a estimular otras células o a activar mecanismos de inhibición de otras células. ¿Ya? Los linfocitos T citotóxicos son responsables de la citotoxicidad directa. Eso se refiere a que son responsables del reconocimiento de células infectadas por algún agente patógeno o células alteradas, ¿no? Por algún proceso que puede estar relacionado a infecciones o algún otro tipo de alteración. Cuando una célula sufre algún estrés celular, pues los linfocitos TCD8 pueden reconocerlos y destruirlos, ¿no? Son importantes también porque pueden reconocer de forma temprana los o células tumorales para poder activar mecanismos de destrucción celular. Y los linfocitos T de tipo reguladores, ¿no? Que forman parte de los linfocitos T debido a que comparten el receptor de tipo CD4, pero además de eso tienen otros receptores, el receptor CD25, ¿ya? Que es propio de los linfocitos T reguladores. Y esos linfocitos T reguladores son muy importantes porque pueden activar o en general regular la función de diferentes células, ¿no? En su mayoría pueden inhibir diferentes tipos de actividades, pero en otras puede controlar de alguna manera más eficiente, de ahí el nombre de linfocitos T reguladores. Antes se los conocía como linfocitos T inmunosupresores, ¿ya? Pero es mejor llamarlos linfocitos T reguladores. Además de estos ya han nombrado los linfocitos B. Los linfocitos B se dividen en dos subpoblaciones, linfocitos B de tipo 1 y linfocitos B de tipo 2. Los linfocitos B de tipo 2 son los que están relacionados de forma directa a la respuesta inmunitaria adaptativa. Los de tipo 1 participan en la respuesta inmunitaria innata. Hay algunos tipos de linfocitos que también forman parte de la respuesta inmunitaria innata, ¿no? Y se dedican a diferenciarse células plasmáticas y formar anticuerpos, pero también forman o se diferencian en linfocitos B de memoria. Los linfocitos T sucede lo mismo con estos, ¿no? También activan linfocitos T de memoria. ¿Cuáles son las características de la inmunidad innata y adquirida? Vamos a continuar con Flavio da Silva. Ah, no, Flavio no contestó. ¿Con Brenda de Brito? Sí, doctora. Brenda, ¿qué es la inmunidad innata? Es la inmunidad natural, es inmediata, no tiene memoria y no es específica. Y la inmunidad adquirida ya tiene memoria, ¿no ven? Y es moral y celular. Ok, Brenda, correcto. Erika Fernández. Doctora. Erika, ¿qué otras características puedes mencionar, además de las características que mencionó Brenda, sobre la inmunidad innata y adquirida? La inmunidad innata, como mi compañera, es la que tenemos ya al nacer, es la primera línea de defensa, se podría decir, la que primero reacciona, es rápida, pero no tiene memoria. En cambio, la adquirida es la que se va adquiriendo con el paso de los años, ya sea ante infecciones. Y lo bueno de esta es que tiene memoria, pero la reacción es bastante lenta. Esas serían características importantes, doctora. Ya, muy bien. ¿Me puedes dar, Scarlett, dame
3 ejemplos de células que participan en la respuesta inmunitaria innata. Dominique, Scarlett. Daniel Hernández. Sí, doctora, creo que eran los macrófagos, ¿Ya? los natural killer y los neutrófilos, creo. Ok, Daniela, muy bien. Christian Wanken. Sí, doctora. Cristian, ¿cuáles son las células de la respuesta inmunitaria adquirida? Podría ser los linfocitos B, los linfocitos, a ver, las células plasmáticas también podrían ser, y a ver, ¿cuál más? Como operadores podrían, no. Doctora, esos dos nomás. Ya, ok. Limber, Julián. Doctora. Limber, ¿cuánto tiempo tarda la respuesta inmunitaria adaptativa o adquirida en activarse? Podría tardar algunos días e incluso podría decirse un poquito más de los días, ¿no? ¿Cuántos días? Podría tardar varios días, ¿no? La rápida sería la innata. Ya, pero la adquirida, ¿cuántos días tarda en promedio? ¿3 días? De 3 a 7, 3 a 7 creo que no. ¿Seguro? No, ya no. Ya. Ok, Cristian, ¿qué característica importante, cuál de las dos tipos de inmunidad innata es específica? La adaptativa, doctora. Ya, ¿a qué se refiere con específica, Cristian? Se puede decir que esta respuesta es la que va a ser ha sido específicamente diseñada para el patógeno que ha ingresado o que han captado. Ujú. Ok, ok, gracias. Es importante recordar las características propias de cada tipo de respuesta inmunitaria innata, y adaptativa, perdón, ¿no? Entonces, como ustedes han mencionado, la innata es de tipo natural, es constitutiva, nacemos con ella, ¿no? Y una característica importante de estas es que si es que la tenemos desde el nacimiento, pues cuando desencadena una respuesta de defensa, se va a activar de forma inmediata. Ya inmediatamente ingresa algún agente patógeno, por ejemplo, la respuesta inmunitaria innata va a reaccionar. No es específica porque puede reaccionar de la misma manera frente a cualquier agente patógeno, ¿no? Han aprendido, por ejemplo, los macrófagos a cumplir las funciones o a activar las funciones específicas, ¿no? Que ha aprendido para cualquier tipo de agente patógeno, no deja memoria, ¿no? No es, lamentablemente no reconoce de forma específica un agente patógeno, no aprende a reconocerla, no actúa de la misma manera, aunque el agente patógeno ingrese más de una vez al organismo. No reacciona frente a antígenos propios, eso es una característica importante, es de tipo temporal, ¿no? Es decir, se activa mientras el agente patógeno está, cuando ya no sea necesaria, deja de activarse, y las células que participan en la respuesta inmunitaria innata, principalmente, esos son algunos ejemplos, ¿no? Son los polimorfonucleares, están acá los neutrófilos, están los
los eosinófilos, están los mastocitos, los basófilos, los mononucleares, ¿no? Como los macrófagos, los monocitos a nivel de la circulación sanguínea. También están las células NK, las asesinas naturales, importantes. También acá forman parte las células dendríticas. Ellas pueden reconocer antígenos, pero además cumplen una función importante que es la presentación antigénica. Están algunos linfocitos T y B naturales, ya que es importante que ustedes lo vayan repasando. Son linfocitos T de respuesta inmunitaria innata, como los linfocitos T de tipo gamma delta, los linfocitos B de tipo 1 que les había mencionado, que producen anticuerpos naturales como la IgA, que se encuentra a nivel de las mucosas. Inmunidad adaptativa, si esta es específica, es propia de un determinado antígeno. Es tardía, aquí le pregunté a uno de ustedes cuánto tiempo demora en activarse. La activación de la respuesta inmunitaria adaptativa inicia recién al 7º día. Cuando hablamos de la respuesta inmunitaria adaptativa primaria, inicia recién al 7º día. A partir del 7º día hasta el día 14, recién podemos evidenciar la activación de linfocitos T y linfocitos B, ¿no? Con la formación de anticuerpos. Requiere un periodo de aprendizaje y ese es el periodo de aprendizaje. Antes de los 7 días tiene que atravesar una serie de procesos para que se pueda activar, ¿no? Tiene que iniciar con el reconocimiento antigénico, la activación del sistema del complemento, la presentación antigénica, la sinapsis inmunitaria, la activación propia del linfocito T o B, ¿no? Para que pueda ser un linfocito T o B efector. Tiene memoria amplia, es decir, en la respuesta inmunitaria adaptativa se forman tanto linfocitos T y B de memoria, ya que pueden durar mucho tiempo. Pero este tiempo varía también dependiendo del estímulo, del agente patógeno, de las características propias del sistema inmunitario de cada individuo. Reacción frente a antígenos propios en enfermedades de tipo autoinmune. Lamentablemente, la mayor parte de las enfermedades autoinmunes están debidas a alteración en la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa de tipo celular y humoral. La inmunidad adaptativa puede ser permanente gracias a la activación de los linfocitos de memoria, ¿no? Y los protagonistas principales son los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Cuáles son las etapas de la fagocitosis? Continuamos con Lucas Lima. Lucas, ¿qué es la fagocitosis? Lucas. Oi, doutora. Lucas, ¿qué es la fagocitosis? Doutora, é um processo que utiliza umas células do nosso sistema imunitário. O exemplo seria o macrófagos. Ya, los macrófagos son células fagocíticas. ¿Pero qué es la fagocitosis? Lucas. Tô aqui, doutora. Doutora, em resumo, que eu seria é que ela teria como objetivo para combater e prevenir as infecções, seria a etapa. Ya, ok. Cristian Lobo. Doctora, Cristian. ya me llamó. ¿Qué es la fagocitosis? ¿Y cuáles son las etapas de la fagocitosis? Es un proceso, doctora, que es un proceso biológico que utilizan mayormente los macrófagos.
sería una forma de definirla más o menos como decir que es la capacidad de una célula de engullir o ingerir otras partículas de un tamaño similar o mayor a ellos. Ya, está bien, Cristian. ¿Cuáles tú crees que son las etapas de la fagocitosis? ¿Cómo un macrófago puede cumplir con este proceso? No, no sabría decir, doctor. Ya. Marcos Maquino. Sí, doctora. Marcos, la misma pregunta. ¿Cuáles son las etapas de la fagocitosis? La etapa sería la quimiotaxis, que sería la liberación de citoquinas para aproximar el antígeno de la célula inmunitaria para hacer la adhesión, para después hacer la digestión, que sería la destrucción del antígeno. Ujú. Ya, está muy bien. ¿Qué más? A etapa sería la quimiotaxis, la adhesión y la destrucción de antígenos. ¿Sería eso? Ya, ok, Marcos. Gabriel. Hola, doctora, ¿me escucha? Te escucho claro, Gabriel. Ya. Ok. ¿Qué etapas más, además de las que ha mencionado Marcos, estarían incluidas acá en el proceso de la fagocitosis? Podría ser el engulimiento, doctora, también. ¿Ya? Que sería el principio para la formación del fagosoma, que se unen los fagolisosomas para donde el contenido que tiene el lisosoma van a digerir la bacteria y esa bacteria después es apresentada, tiene la presentación del antígeno. Ya. Ok. Ok, está muy bien. Vamos a, para que el macrófago u otras células fagocíticas del sistema inmunitario reconozcan al agente patógeno, primero tienen que pasar del torrente circulatorio a los tejidos. ¿Y cómo hacen esto? Por mecanismos quimiotácticos, ¿no? Como hizo mención Cristian, hay diferentes tipos de mecanismos quimiotácticos que ayudan a que los monocitos que estén en la circulación sanguínea se activen y puedan pasar a través de la membrana endotelial a los tejidos y llegar hasta el lugar de la lesión, ¿no? Entonces existen estos mecanismos quimiotácticos que ayudan para esto. Una vez que salen estos macrófagos u otras células fagocíticas, cuando hablamos de células fagocíticas, no se olviden que hablamos no solo de los macrófagos, sino que también hablamos de los neutrófilos. Los neutrófilos también son células fagocíticas por excelencia, ¿ya? Macrófagos, neutrófilos y también las células dendríticas. Entonces, una vez que salen estas células fagocíticas por este mecanismo quimiotáctico, tienen que buscar al agente patógeno, tienen que buscar al antígeno, ¿no? ¿Y cómo lo buscan? ¿Cómo pueden reconocer al antígeno? Existen una serie de moléculas que se conocen como receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Que van a ubicar a ese antígeno, a ese componente extraño del organismo para poderse activar, ¿no? Entonces, una vez que realizan esta respuesta quimiotáctica por acción de diferentes tipos de quimioquinas que van a activar al macrófago, empieza este proceso, ¿no? El reconocimiento del microorganismo, la adherencia e ingestión, que han dicho, ¿no? Como engullir al agente patógeno, pero esto inicia con el reconocimiento del microorganismo por parte de los PRR, los receptores del conocimiento de patrones. Una vez que se unen a estos, se activa este mecanismo de adhesión o adherencia, se ingiere estos agentes patógenos, ¿no? Formando una vesícula digestiva, ¿no? O un fagosoma, el cual se va a unir al lisosoma, un fagolisosoma, y se va a activar el mecanismo de digestión, ¿no? Por el mecanismo de degranulación
o la liberación de estos lisosomas, ¿no? Y posterior a eso, la muerte y destrucción del agente patógeno, ¿no? Pero no hay que olvidar la última etapa, como hizo referencia Gabriel, en la presentación antigénica, ¿no? No termina solo con esto, sino que las células fagocíticas, principalmente los macrófagos y las células dendríticas, son células profesionales presentadoras de antígenos. Por tanto, van a cumplir con esta presentación del antígeno que han fragmentado el antígeno más inmunógeno, el que va a activar la respuesta inmunitaria de forma más precisa, lo presenta al linfocito T. Nombre 5 ejemplos de receptores de reconocimiento de patrones. Joel Mendoza. Joel. Sí, doctora. Joel, primero, ¿qué son los receptores de reconocimiento de patrones? Doctor, estamos hablando acerca de las proteínas que están en la superficie de las células. La mayoría se encuentran en la superficie de las células, sí, pero no todas. Ya. Tal vez las que distinguen a las poblaciones, ¿puede ser? Sí, ¿cuáles son? Por ejemplo, la que hemos mencionado, ¿no? La CD4, la CD8, la CD3, el TCR. Es lo que recuerdo, doctora. Ya, Joel, está bien. Sabrina Monteiro. Sí, doctora, buenas noches. Sabrina, ¿con qué tipo de receptores un macrófago puede reconocer algún agente patógeno? Seriam receptores de lectinas? Eu não compreendi muito bem, doutora. Ya. Seriam as lectinas, as de colectinas, proteínas de lipopolisacáridos. Seriam esses, não me recuerdo mais. Ya, Sabrina, está bien. Juliana Oliveira. Sí, doctora. Juliana, ¿algún otro tipo de receptores de conocimiento de patrones? Opsônicos, não, doutora? Pode ser? Receptores depuradores. Ya. Ok, y dentro de los receptores opsónicos, ¿puedes mencionar alguno? Juliana. Receptor para a porção FC do anticorpo. Também tem o receptor de complementos também. Ya. Ok, gracias. Es importante que no se olviden que todas las células del organismo tienen diferentes tipos de receptores de reconocimiento de patrones. Cuando hablamos de forma específica de los receptores de reconocimiento de patrones, principalmente para las células de respuesta inmunitaria innata, estos receptores ayudan a reconocer dos tipos de patrones importantes. ¿Ya? Un tipo de patrones que se conocen como los PAMPs, que son los patrones asociados a agentes patógenos, y otros que se conocen como los DAMPs, que son los patrones asociados al daño celular. Eso es muy importante para que las células puedan reconocer células dañadas o para que puedan reconocer agentes extraños al organismo e inicie la respuesta inmunitaria. Ahora, dentro de estos receptores de reconocimiento de patrones, pueden, de acuerdo al lugar donde se encuentren, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Los receptores que se encuentren en los receptores fijos que se encuentren en las células
y receptores solubles que se encuentran en los fluidos corporales. Los receptores que se encuentran en las células, muchos se encuentran a nivel de la membrana citoplasmática de la célula, pero otros se pueden encontrar en la membrana endosomal y otros a nivel del citoplasma de la célula. Ya, entonces, y otros, como ya les había mencionado, son solubles, ¿no? Entonces tienen funciones de reconocimiento de estos patrones y eso es muy importante porque sirven a las células de respuesta inmunitaria innata iniciar el proceso de activación mediante este reconocimiento. Estos son algunos ejemplos, ¿ya? Los receptores de tipo TOL que se encuentran en la membrana tanto citoplasmática como la membrana endosomal, los receptores de tipo NOT, están los receptores de tipo Z, que son estos específicos para una respuesta frente a infecciones virales. Es muy importante que vayan repasando estos receptores, porque cuando veamos enfermedades infecciosas, yo les voy a preguntar, ya de forma específica, cuáles de estos nos ayudan a reconocer virus, ¿no? Cuáles nos ayudan a reconocer bacterias, hongos, parásitos, eso es importante. Receptores de lectinas que ya han hecho mención, las colectinas también hicieron mención, las pentraxinas, el PCR, ¿no? Que generalmente se encuentra de forma soluble, o proteínas específicas de algunas bacterias, ¿no? Como esta proteína ligadora de lipopolisacáridos, amiloide, las proteínas amiloide de suero, receptores de residuos microbianos, ¿no? O también se los conoce a estos como receptores scavengers, ¿no? Son los que reconocen fragmentos o restos de residuos microbianos para completar la destrucción, ¿no? Otros receptores específicos de diferentes tipos de bacterias. Los anticuerpos naturales son considerados también como receptores solubles, ¿no? Porque los anticuerpos naturales, por ejemplo, el anticuerpo de tipo IgA que está a nivel de las mucosas, una vez que ingresa algún agente patógeno, se pega en la superficie para evitar que estos antígenos o que estos agentes patógenos ingresen a su célula blanco, ¿no? O los receptores RLR que se encuentran también formando parte de los componentes de los receptores fijos de reconocimiento de patrones. ¿Ya? Entonces existen una serie de receptores de reconocimiento de patrones, pero los que principalmente nos ayudan a activar la respuesta inmunitaria innata son estos. Las células de respuesta inmunitaria innata tienen que saber ustedes, dependiendo del tipo de célula, cuál es su origen, es muy importante, necesitan saber esto porque a medida que vayamos viendo los temas, tienen que saber de dónde proviene cada célula, cuál es la localización y cuáles son las funciones. Maritza Romero. Maritza. Sí, doctora. Ok, Maritza, háblame sobre los neutrófilos. ¿Cuál es el origen de los neutrófilos? ¿Cuál es la localización y las funciones? De la misma manera que tienes aquí ejemplos. ¿Dónde se originan los neutrófilos? Sí, doctora. Los neutrófilos son responsables por la defensa del organismo, ¿no? Tendo su cantidad aumentada en la sangre cuando hay una infección o una inflamación ocurriendo y tiene origen en la médula ósea. Ya, ¿dónde se localizan los neutrófilos? Ok, lo vamos a dejar para el día de mañana, ya con las personas que no han participado. También es importante que participen. De inicio, estas evaluaciones no son con nota, ya es importante que sepa cuáles son sus conocimientos previos para lo que no saben, quizás reforzarles un poquito antes de pasar a las después, a ver sobre la inmunopatología. Se va a cortar en cualquier momento hasta el día de mañana. Mañana continuamos. Gracias, doctor.
Gracias, doctora. Hasta mañana.